expandiendo el mensaje del reino a pueblos, ciudades y naciones, llevando la palabra de los últimos tiempos, encendiendo el fuego del Espíritu Santo, un ministerio de revelación y profecía para los últimos tiempos. Evangelista Diego Ortiz presenta. Dios bendiga a todos los que van a escuchar en esta preciosa hora esta palabra. Te invito a que te des un poco de tu tiempo, te des un espacio ahí donde estás haciendo tu labor. Te invito a que le pongas un espacio a esta palabra para poderla escuchar. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy especial. Es acerca de la tercera persona de la Trinidad, llamado el Espíritu Santo. Entonces vamos a verlo en diferentes funciones, en diferentes temas. Será compartido cómo tener un encuentro con el Espíritu Santo, cuáles son las manifestaciones del Espíritu Santo, cuáles son las expectativas que tenemos acerca del Espíritu Santo. Y en esta hora vamos a dar inicio con este tema, que esta va a ser la primera parte, y vamos a hablar acerca de la promesa del Espíritu Santo, la promesa del Padre. Y hoy vamos a hablar de cómo es que llegó el Espíritu Santo a esta tierra y cuáles son las funciones que Él hace con nosotros. Pero antes de eso vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 14, versículo 12 al 18. Este tema será visto con mucha calma para poder entenderlo cada uno de los que lo escucharemos. Juan capítulo 14, versículo 12 al 18. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De cierto os digo, dijo Jesucristo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que sea el Padre glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, pero ahora como el Espíritu Santo. La palabra nos enseña que Jesús cumplió la misión del Padre, cumplió con su ministerio. Su ministerio empezó a los 30 años y terminó a los 33 años. Fueron 3 años de ministerio de Jesucristo. Y al terminar su llamado, su ministerio, Jesús tuvo que ascender al Padre. Después de levantarse de la tumba, de resucitar, tenía que ir a la diestra del Padre a interceder por vosotros. Pero en ese momento los discípulos se encontraban un poco tristes. Los discípulos se encontraban con una tristeza porque se iba Jesucristo, se iba su Maestro. Pero Jesús declaró una palabra muy poderosa. Y esa palabra que Jesús declaró: no los dejaré huérfanos, porque yo me iré al Padre, pero rueguen al Padre, porque os enviaré a otro Consolador, el Espíritu de verdad. Y es ahí donde el Señor declara una promesa para sus discípulos, para su iglesia, la promesa del Espíritu Santo. Pero ¿qué tenían que hacer los discípulos para que esa promesa fuera recibida? Interceder, rogar al Padre, para que el Padre enviara al Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce. Es ahí donde Jesús declaró una palabra poderosa. Y es ahí donde Jesús dijo: porque yo me voy al Padre, pero ustedes se quedan y harán mayores cosas. Mayores cosas van a ser por medio del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo tiene muchas funciones con nosotros. El Espíritu Santo es un Espíritu de verdad, cual Jesús lo declaró: vendrá a vosotros el Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo conoce porque no lo ve. El mundo no lo va a conocer porque no lo ve,
pero vosotros habéis conocido porque lo tenéis en nuestro corazón. Lo tenemos en nuestro corazón. Por eso es que Jesús dijo, ustedes sí lo conocerán porque Él habita en sus corazones. Entonces Jesús declaró esa palabra de verdad. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Alabado sea el Señor. Hoy vamos a hablar acerca de esa promesa que se hizo presente en el día del Pentecostés. La palabra nos dice en el libro de Génesis capítulo 1 que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahí empezamos a ver el principio, que es Dios, Jehová el Creador. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí podemos ya ver la segunda persona de la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y por tercero dice, y Jesús vio que el mundo estaba en tinieblas y dijo, sea la luz, y fue la luz. Ahí apareció Jesús de Nazaret, la segunda persona de la Trinidad. En el principio ya estaba el Padre, estaba el Hijo, estaba el Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí podemos ver la Trinidad completa. Y hoy vamos a hablar acerca de esa tercera persona de la Trinidad que es tan real, que es el Espíritu Santo, cual el mundo no lo conoce, cual el mundo no lo puede recibir, declaró Jesús, porque no lo mira, porque no lo ve. Pero vosotros que habéis creído en Jesucristo, el Hijo de Dios, conoceremos al Espíritu Santo y lo dejaremos entrar en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo es alguien real. Lo conocemos como viento, lo conocemos como paloma, lo hemos conocido, lo hemos escuchado como fuego, lo hemos visto como un viento que sopla sobre nosotros y tiene muchas maneras de manifestarse a nosotros. Él se manifiesta de muchas maneras, tiene muchas manifestaciones y eso lo veremos más adelante. Entonces el Espíritu Santo es un ser, una persona real. Muchos lo conocemos como nuestro amigo, nuestro consolador principalmente, nuestra guía, nuestra esperanza. Lo conocemos de diferentes maneras al Espíritu Santo. Y la palabra dice en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 1 al 8. Dice la palabra de la siguiente manera. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Ahí podemos ver una manifestación, que vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Ahí podemos ver una segunda manifestación, ya no es ahora viento, sino también fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Aquí vamos a detenernos un poco acerca de esta palabra. La palabra dice que los discípulos estaban esperando la promesa. Eran 120 que estaban en el Monte de los Olivos esperando la llegada del Espíritu Santo. No salieron de ahí porque Jesús le dijo, no van a salir a predicar mi palabra hasta que haya llegado sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces ellos no podían salir a expandir la palabra de Dios a diferentes lugares. ¿Por qué? Porque aún faltaba la llegada del Espíritu Santo. Aún faltaba que fueran llenos, revestidos del Espíritu Santo. Por eso, para predicar la palabra de Dios necesitamos estar llenos de la presencia del Espíritu Santo, porque no podemos salir a ningún lugar si no llevamos al Espíritu Santo como el centro de nuestro corazón, como el centro de todo lo que vamos a hablar. Necesitamos llevar por delante, por atrás y por los lados
la presencia del Espíritu Santo para poder compartir la palabra al que no la ha escuchado, para poder compartir de ese poder a aquel que no ha escuchado de ese poder. Entonces llegó el día del Pentecostés y un viento recio sopló. Y en ese monte donde se encontraban todos esperando la promesa del Padre, dice que sucedió que un estruendo se escuchó y un viento recio empezó a soplar y llenó todo ese lugar donde estaban todos ahí esperando la promesa. Y de repente dice que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Cuáles fueron las primeras lenguas que hablaron? Fueron diferentes tipos de idiomas que en ese momento se hablaba en aquellos tiempos, ya sea arameo, ya sea hebreo. Los galileos estaban hablando en las lenguas, dice la palabra de Dios, que estaban aquellas personas y escucharon hablar a los 120, a los discípulos en otras lenguas, y ellos se maravillaban de cómo ellos estaban hablando la lengua en la que ellos no conocían que los galileos hablaban. Entonces ahí fue una maravilla que ellos vieron. Pero ¿por qué Jesús les repartió lenguas, otros tipos de idiomas a ellos? Porque de ahí ellos tendrían que salir de ese aposento e ir a predicar la palabra de Dios a diferentes lugares donde no hablaban el hebreo. Entonces Dios les puso una lengua a ellos para que llevaran la palabra a esos pueblos, a esos lugares. Pero también se les aparecieron lenguas angelicales, lenguas donde ellos se conectaban con el cielo, con la voz de Dios. Y a eso vamos en esta hora a hablar, acerca de esas lenguas angelicales que Dios les había dado a aquellos en el día del Pentecostés. Y dice la palabra de Dios que decían: ellos están ebrios, ellos están borrachos, están ebrios, porque veían que los estaban embriagados, pero por el poder del Espíritu Santo. Entonces se paró Pedro y dio un discurso. Habían 3,000 personas escuchando a Pedro. Pedro era una persona incapaz de hablar la palabra de Dios, una persona que no tenía letra, que no tenía palabra para poder impartir a los oyentes. Pero ahí, cuando fue lleno del Espíritu Santo, Pedro, su mente, sus pensamientos fueron transformados. Fue lleno de un poder espiritual, fue lleno del Espíritu Santo, fue lleno de la tercera persona de la Trinidad. Ahí fue cuando recibió poder, ahí fue cuando Pedro recibió autoridad. Si no tenía autoridad Pedro, ahí fue donde recibió la autoridad. Cuando llegó la promesa del Espíritu Santo. Hay mucha gente que predica pero sin el Espíritu Santo. Hay muchas personas que predican pero no tienen la llenura del Espíritu Santo. Es necesario que nosotros como creyentes debemos de tener al Espíritu Santo para poder hablar la palabra de Dios. Debemos de conocer al Espíritu Santo. Muchos ni siquiera conocen quién es el Espíritu Santo. No han sentido el poder del Espíritu Santo. Y Pedro fue ahí un Pedro renovado, un Pedro con autoridad, un Pedro lleno del poder de Dios. Entonces Pedro ya no era un Pedro inseguro, un Pedro que siempre se sentía incapaz de poder impartir palabra a los oyentes. Y ahí fue cuando Pedro se paró y dio su primer discurso. Y cuando él empezó a dar su primer discurso, dice la palabra, Hechos capítulo 2, versículo 14 al 18. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Pedro se paró a dar este discurso. Y cuando Pedro declaró esta palabra, esas 3,000 personas que se encontraban escuchando a Pedro,
Dice la palabra que también el Espíritu Santo cayó sobre ellos y empezaron a hablar lenguas angelicales. Empezaron a hablar lenguas repartidas por el Espíritu Santo, lenguas como de fuego. Ellos también fueron bautizados por el poder del Espíritu Santo. Ya no eran 120 solamente los que empezaban a buscar a Dios, sino ahí se añadieron 3,000 personas más, que fueron 3,120 personas que ya pertenecían al cuerpo de Cristo, porque el Espíritu Santo iba a hacer grandes cosas en Pedro y grandes cosas en su iglesia, como hoy, en estos tiempos, el Espíritu Santo lo quiere hacer. Pero ya hemos apagado al Espíritu Santo, hemos ya apagado la presencia del Espíritu Santo. Es tiempo que le digamos al Espíritu Santo: vuelve a arder en mi corazón, vuelve a arder en mí, vuelve a arder en mis oraciones, vuelve a activar mi vida de fe. Es tiempo de invocar nuevamente la presencia del Espíritu Santo, porque es necesario tenerlo, es necesario tener su presencia, porque sin el Espíritu Santo estamos incompletos, pero con la presencia del Espíritu Santo lo tenemos todo, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces las 3,000 personas que oían a Pedro, el discurso de Pedro, vinieron a Jesucristo. Y le dijeron a Pedro: dinos cómo ser salvos. Y dijo Pedro: bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de vuestros pecados. Y todos fueron bautizados en el nombre del Señor. Puede ver esta maravilla que hizo el Espíritu Santo. No fue Pedro el que lo hizo, fue el Espíritu Santo. Aunque no lo miraban, ya el Espíritu Santo había llegado con los discípulos, con los 120. Ya el Espíritu Santo empezó a hacer maravillas desde ese momento. Ya el Espíritu Santo empezó a hacer grandes milagros en ese momento. El Espíritu Santo empezó a multiplicar la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Ahí podemos ver el primer milagro que ocurrió. 3,000 personas vinieron a los pies del Señor Jesucristo. Fueron bautizados en el nombre del Señor. Ahora puedes darte cuenta cuán importante es tener la presencia del Espíritu Santo. Ahí Pedro fue revestido. Ya no era el mismo Pedro. Ahora Pedro caminaba y el Espíritu Santo iba a su lado. Que con la sombra de Pedro los enfermos sanaban. Que con la sombra de Pedro los paralíticos se levantaban. Que con la sombra de Pedro los mudos hablaban. Que con la sombra de Pedro los sordos escuchaban. Pedro estaba multiplicando la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo se estaba multiplicando, se hacía cada día más grande. Pero no era Pedro el que lo hacía, sino era el Espíritu Santo que iba al lado de Pedro. Desde entonces Pedro empezó a mirar cosas mayores y la palabra de Jesucristo se estaba cumpliendo. Yo me imagino que Pedro recordaba la palabra que Jesús había dicho: mayores cosas ustedes van a hacer. Yo me voy al Padre, pero vendrá el Espíritu Santo y con Él van a hacer cosas mayores de las que yo hice. Entonces, la palabra de Dios dice que aquel que le crea a Jesús, estas señales le seguirán: hablarán nuevas lenguas, tomarán cosas mortíferas y no les hará daño, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Esa palabra aún sigue vigente, pero hemos apagado la presencia del Espíritu Santo. Jesús dijo: mayores cosas harán, pero con el Espíritu Santo. Entonces nosotros en estos tiempos vamos a ver cosas mayores de las que Jesús hizo. Si Jesús levantó a Lázaro, también nosotros vamos a mirar muertos resucitar por el poder del Espíritu Santo. Si Jesús levantó al paralítico, en estos tiempos también podemos mirar esos milagros que el Señor quiere hacer por medio de su Espíritu Santo. Podemos mirar con fe que el Espíritu Santo va a sanar a los enfermos, porque Jesús lo declaró: mayores cosas ustedes van a ver en estos tiempos, en los postreros tiempos. Ya a Pedro lo perseguía el Espíritu Santo. Pedro se ligó a la presencia del Espíritu Santo. Pedro caminó al lado del Espíritu Santo. Por eso Pedro dijo que nosotros teníamos que recibir al Espíritu de verdad en nuestro corazón. Teníamos que recibir al Espíritu de verdad en nuestras vidas. Pero muchas veces ya no creemos
que el Espíritu Santo está activo. Nos los imaginamos como una paloma, y ciertamente es así, pero no nos los imaginamos como que Él pueda hacer algo más grande. No los imaginamos solamente como una paloma, pero es el tiempo de que nosotros nos imaginemos y creamos con certeza que esa paloma va a ser como un fuego, que ese fuego arderá en nuestro corazón y que la presencia del Espíritu Santo hará grandes milagros. Yo he podido ver cómo personas han sido sanadas por el poder del Espíritu Santo. Aún gente incrédula que no ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, a través de un video, a través de una palabra, a través de cualquier evento, ha sentido la presencia del Espíritu Santo y es ahí donde ha venido a Jesucristo. He visto personas que han recibido al Espíritu Santo. Personas recientemente convertidas han recibido el don del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo tiene muchas manifestaciones. Una de ellas es que cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene a nosotros, una de ellas es el hablar en lenguas. Es un don el hablar en lenguas. Es un don recibir el don de lenguas. Es un don. La palabra nos habla del género de lenguas, que es un don, cual Dios le ha entregado a su pueblo, y es necesario nosotros recibir ese don. Hay que pedir el don de lenguas, porque es ahí donde tú te comunicas con Dios, y el enemigo no puede entender lo que tú hablas. Cuando tú hablas en nuevas lenguas, el enemigo no puede entender lo que tú te estás comunicando con Dios, y Dios te está comunicando a ti. Entonces es necesario conocer a profundidad al Espíritu Santo. Hay muchas vidas, muchas personas, muchos pastores, muchos evangelistas de renombre que ya no creen en esto, que ya no creen que el Espíritu Santo puede darte el don de lenguas, porque para ellos es como un desorden. Es como que eso fue para la época de Pedro, para la época de los discípulos. No, porque la palabra dice que Él nunca cambia, su palabra nunca cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Entonces hay pastores que tachan esto del hablar en lenguas, porque ellos no han tenido un encuentro espiritual, un encuentro personal con el Espíritu Santo. Es necesario tener ese encuentro íntimo con el Espíritu Santo para que así tú puedas darte cuenta a quién tienes a tu lado, a quién tienes escuchándote, que es al Espíritu Santo. Es al Espíritu Santo. Por eso muchos han encerrado al Espíritu Santo. Muchos no le dan la libertad al Espíritu Santo. Ya no es el Espíritu Santo quien toma el control, el que toma el control de un servicio dominical. Ya no es el Espíritu Santo quien toma el control de lo que se va a hacer, sino es el hombre poniendo sus reglas. Sino es el hombre poniendo sus leyes, poniendo su doctrina, pero ya no es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que debe de tomar el lugar en cada servicio dominical. El Espíritu Santo es el que debe de tomar el lugar en tu vida, en tus caminos, en tus propósitos, en tus pensamientos, en tu casa, en tus proyectos. Es el Espíritu Santo el que debe de tomar el lugar en eso, porque vuestros caminos no son como los de Dios, ni nuestros pensamientos como los de Él, porque los de Él son grandes, son perfectos. Entonces podemos ver en las iglesias, en las congregaciones, que ya no es el Espíritu Santo quien toma el lugar, sino es el hombre imponiendo su ley, sino es el hombre imponiendo su propia doctrina, poniendo su propio proyecto. El Espíritu Santo es el que debe de tomar el lugar ahí. Por eso ya no se mueve el Espíritu Santo con libertad en muchas iglesias, en muchas congregaciones. Ya no hay esa libertad porque lo hemos encarcelado, lo hemos sacado muchas veces fuera ya de nuestra congregación. Ya no lo necesitamos ahí porque creemos que nosotros podemos hacer todas las cosas perfectas. Porque creemos que nosotros tenemos el poder, tenemos la autoridad para hacerlo. Y ya no le damos la libertad al Espíritu Santo. Ya no le preguntamos al Espíritu Santo, dime qué voy a hacer, dime qué no voy a hacer. Ya el Espíritu Santo no es el primer lugar en nuestra vida, ni en nuestros servicios dominicales, sino es el hombre quien ha tomado el primer lugar.
Ya no nos dirigimos por el Espíritu Santo. La iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, la iglesia apostólica de esos tiempos, ¿sabe lo que hacía? Se dejaba dirigir por el Espíritu Santo. Por eso veía grandes milagros. Por eso a cada día, dice la palabra de Dios, que la iglesia primitiva se iba multiplicando y el Señor iba añadiendo a los que iban a ser salvos. ¿Por qué? Porque tenían que darle lugar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo obrara en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no era una iglesia apática, no era una iglesia dormida, era una iglesia que estaba viva. ¿Por qué? Porque le daba el lugar al Espíritu Santo. La iglesia primitiva no era una iglesia que estaba dormida todo el tiempo, sino una iglesia que velaba, lloraba en todo tiempo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ardía en ellos. Porque tenían al Espíritu Santo y el Espíritu Santo les impulsaba a buscar al Padre. El Espíritu Santo les impulsaba a orar, a clamar. Ese fuego lo mantenían encendido. La llama del Espíritu Santo la mantenían encendida. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día? Ya no le damos esa libertad al Espíritu Santo. El Padre hoy en esta hora nos dice: ya es tiempo de que vuelvas a tener al Espíritu Santo como tu amigo, como tu consolador y como tu guía, que Él sea el que te dirija. Por eso Jesús declaró la palabra antes de irse de esta tierra e ir a la diestra del Padre. Dijo a sus discípulos, dijo: el Espíritu los guiará a toda la verdad. Por si algo se les olvida de mi palabra, de lo que ha salido de mi boca, el Espíritu Santo se los va a recordar. Pero hoy ya el Espíritu Santo no nos habla. Ya el Espíritu Santo no nos revela. Ya el Espíritu Santo se ha apartado de nosotros porque fuimos nosotros quienes lo pusimos a un lado. Es tiempo, pastor. Es tiempo, evangelista. Es tiempo, ministro, que le des el primer lugar al Espíritu Santo en tus servicios dominicales. Es tiempo de que le digamos al Espíritu Santo: toma el control de este servicio. No voy a ser yo que todo lo que yo quiera hacer sea cancelado por ti, Espíritu Santo. Y que todo, Espíritu Santo, toda rutina sea quitada de los servicios dominicales. Que toda rutina de hombres sea quitada. Ven, pon tu Espíritu Santo lo que vas a poner en este día. Es tiempo que tú lo llames al Espíritu Santo, lo invites. Y Él va a hacer grandes cosas en esos servicios dominicales. Ya los servicios dominicales saldrán de la misma rutina. Ya no serán los mismos. Ya no serán los mismos. Tu vida ya no será la misma. Porque ahora ya no harás tu voluntad, sino la voluntad del Espíritu Santo. Ya es tiempo de que le demos la libertad al Espíritu Santo de Dios, porque Él se quiere mover con libertad, porque la palabra lo declara, que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Pero como te digo, muchas iglesias han encerrado al Espíritu Santo, lo han encarcelado y ya no le han dado esa libertad. Ya no puedes hablar en lenguas, porque esto es desorden. Ya no puedes aplaudirle a Dios con libertad, porque eso no es de Dios. Muchos dicen: ya no puedes brincar, ya no puedes danzar, porque eso no es de Dios. Entonces has encarcelado al Espíritu Santo de tal manera. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay gozo, hay libertad, hay plenitud de gozo. Entonces es necesario nuevamente que vuélvanos a invocar la presencia del Espíritu Santo. Que si a ti te dan ganas de aplaudir, tienes que aplaudirle al Espíritu Santo. Que si a ti te dan ganas de saltar alabando a Dios, si a ti te dan ganas de danzar, tienes que hacerlo, porque ahí está el Espíritu Santo. Porque donde está el Espíritu de Dios no puede estar un corazón encarcelado, no puede estar una vida atada, sino una vida está libre. Una vida hace lo que el Espíritu Santo te impulsa a hacer, porque ahí hay libertad. Ahí hay libertad. Es tiempo de que le demos la libertad nuevamente a la tercera persona de la Trinidad. Que cuando nosotros empecemos a darle la libertad a la tercera persona de la Trinidad, nuestra vida ya no será la misma. Nuestra vida recobrará sentido.
Cuando nosotros le empecemos a dar esa libertad, vamos a poder ver milagros en los servicios dominicales. Vamos a poder ver gente testificar que miró visiones, que vio una revelación. Vamos a ver niños profetizar. Vamos a ver a los siervos y siervas de Dios llenas del Espíritu Santo. Cuando nosotros empecemos, aprendamos a darle la libertad al Espíritu Santo. Por eso Pedro dijo en su discurso: esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, Él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. Ya es tiempo que en los dominicales la rutina sea quitada y le demos esa plena libertad a Dios, al Espíritu Santo. Y cuando le demos eso, vamos a ver esa promesa cumplida que dice en Joel capítulo 2 verso 28, que los jóvenes verían visiones. Esa rutina se va a quitar y ahora van a decir los jóvenes: he visto una visión, he visto al Espíritu Santo, yo he visto esto, yo he visto el otro. Los ancianos van a soñar sueños de parte de Dios. Vuestros hijos y vuestras hijas, dice la palabra, profetizarán. La rutina será quitada, la rutina de hombres será quitada, y ahora el Espíritu Santo va a poner palabra en los niños para que profeticen. Y sobre mis siervos y sobre mis siervas, ha dicho el Señor, derramaré de mi espíritu y todos van a profetizar. Así fue el discurso de Pedro. Fue lo que Joel también había declarado, el profeta Joel. Entonces Dios quiere hacer grandes cosas en medio de su iglesia, en medio de su Keilah, en medio de su iglesia. Pero necesitamos darle la libertad al Espíritu Santo. Ya no podemos tener al Espíritu Santo en cuatro paredes. Hay que darle la libertad, porque cuando la iglesia le dé la libertad, la iglesia será multiplicada. Las almas se van a añadir, las almas que tienen que ser salvas se van a añadir. Vamos a ver a la gente que no conoce del Señor testificar de que tenemos un Dios de poder. Vamos a ver a las almas testificar que en tal congregación se está moviendo un poder sobrenatural. Se está dejando ver un poder sobrenatural. Es el Espíritu Santo al cual nosotros le hemos creído. Yo quisiera terminar con esta introducción de este primer tema del Espíritu Santo en el libro de Hechos capítulo 8 versículo 9 al 23. Hoy vamos a leer este tema sobre Simón el mago. La palabra dice: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes de magia les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaban siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Escucha lo que dice: y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no está recto delante de Dios.
Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Esta es una palabra muy poderosa. Como a Pedro lo seguía el Espíritu Santo, como al lado de Pedro y Juan iba el poder del Espíritu Santo. Y dice la palabra que hacían señales y maravillas. Y fueron a Samaria a llevar la palabra de Dios, a llevar el poder del Espíritu Santo, porque Samaria no conocía el Espíritu Santo. Había recibido la palabra de Dios, pero ahora les faltaba recibir la llenura del Espíritu Santo. Entonces Pedro dijo, este es el tiempo, este es el momento. Si ya recibieron la palabra de Dios, aceptaron la palabra de Dios, ahora les hace falta el complemento, la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y dice que había en esa ciudad Simón, que antes ejercía la magia, y cuando escuchó de la palabra de Dios, recibió la palabra y también se bautizó. Pero aún su corazón no era recto delante de Dios. Aún tenía hiel de amargura, su vida era como hiel de amargura y su alma estaba en prisiones de tinieblas, porque le faltaba algo, le faltaba que el Espíritu Santo llegara y desbaratara las cadenas que tenían atando todavía a Simón el mago, porque ya había recibido la palabra de Dios, había dejado la magia, pero aún faltaban cadenas que se tenían que quebrar de su alma, porque su alma se encontraba en prisiones de tinieblas. Y llegó el Espíritu Santo a desbaratar toda cadena, a desligar toda ligadura, a quebrantar todo yugo. El Espíritu Santo viene a pudrir el yugo que hay en ti. Por causa de la unción el pudro se pudre. Por causa de la unción del Espíritu Santo las cadenas se tienen que caer. Entonces llegó Pedro y Juan en ese momento. Y dice que entonces estaban todos con Felipe, porque Felipe bautizó a ese pueblo en el nombre del Señor, pero aún les faltaba el Espíritu Santo. Y cuando llegó Pedro a Samaria, empezó a poner las manos. Ahí podemos ver la imposición de manos. Muchos dicen es que no te pueden poner manos, no pueden orar por ti y ponerte la mano, pero aquí podemos ver a Pedro imponiendo las manos. Podemos ver que cuando Pedro imponía las manos sobre aquellas personas que no estaban llenas del Espíritu Santo, hablaban en nuevas lenguas. Empezaban a hablar en nuevas lenguas. Recibieron el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere en estos tiempos, hombres y mujeres revestidas con el poder del Espíritu Santo para poder llevar su palabra, y para la gente que no ha creído en ese poder, lo crea mirándolo. Y dice que en ese momento se levantó Simón y dijo, les ofreció dinero, y yo quiero ese poder. Les ofreció dinero. Entonces Pedro le reprendió y le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Esta es una parte muy importante. El Espíritu Santo, tener al Espíritu Santo y el don del Espíritu Santo no se obtiene con dinero, se obtiene doblando rodillas, se obtiene teniendo una intimidad con el Espíritu Santo, se obtiene teniendo una comunión plena con Él, que donde quiera que tú vayas, ve platicando en tu mente con el Espíritu Santo. Él es real, Él te escucha. Entonces eso no se obtenía con dinero, le dijo Pedro. Hay muchos que piensan que una sanidad se obtiene con dinero, que un milagro se obtiene con dinero, que el poder del Espíritu Santo se obtiene con dinero. Pedro le dijo a Simón, tu dinero perezca contigo. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. El don de Dios, el don de la imposición de manos no se obtiene con dinero, se obtiene buscando a Dios. Es necesario tener un encuentro espiritual con el Espíritu Santo. Es necesario tener un encuentro entre tú y Él, con el Espíritu Santo, y Él te va a guiar a toda verdad. Él es el que te va a enseñar, el que te va a dirigir, el que te va a discipular, el que te va a capacitar, el que te va a formar. Es el Espíritu Santo. Hay grandes cosas que el Espíritu Santo nos quiere revelar a nosotros, nos quiere decir a nosotros, pero es necesario ya darle esa libertad. Es necesario que lo hagas. La iglesia
La iglesia se ha convertido en una iglesia apática, en una iglesia perezosa, que ya no quiere ver ese poder de Dios, ya se ha acostumbrado a su misma rutina. Pero hoy Jehová quiere romper toda rutina de hombre, todo pensamiento mental. En el nombre de Jesús será roto por el poder de la palabra, será quebrantado. Y esta fue la primera parte que vimos acerca del Espíritu Santo de Dios. Para terminar esta palabra, vamos a hacer una oración, y el próximo video se va a tratar de la segunda parte, de conociendo al Espíritu Santo, conociendo cuáles son sus manifestaciones del Espíritu Santo. Y vamos a hacer una oración en esta hora, y yo te invito que ahí donde estás le digas al Señor: Señor, gracias por hablarme a través de esta palabra, sabiendo, Señor, que necesito conocer más al Espíritu Santo, porque tal vez lo hemos escuchado que el Espíritu Santo es real, pero no hemos tenido un encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo. Pero te pedimos tener ese encuentro, te pedimos que vengas a nuestro encuentro, y yo quiero desde ahora tener una relación contigo, Espíritu Santo. Yo quiero desde ahora tener una intimidad contigo, una comunión contigo, Señor. Yo desde ahora, Señor, quiero tener, Padre, esa plática contigo. Si has dejado de platicar con el Espíritu Santo, es necesario que vuelvas a esas pláticas, porque hay almas, hay ministros, hay pastores que han perdido la comunión con el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo en esta hora te está diciendo: yo quiero volver a platicar contigo, yo quiero volver a escuchar tu oración, yo quiero volver a tener esa intimidad contigo, porque tú eres mi amigo y yo soy tu amigo, te dice el Espíritu Santo. Es tiempo que vuélvanos a esa intimidad, a esa comunión, te dice el Espíritu Santo, porque hay tesoros del cielo que yo quiero revelarte, que yo quiero mostrarte. Oh Padre Celestial, que a cada día, Señor, nosotros podamos, Padre, anhelar tu presencia, anhelarte, Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, yo te pido que entres a los corazones que se han alejado de ti, a los corazones que te han cerrado la puerta, Señor. Vuelvas a tocarles esa puerta y ellos vuelvan, Señor, a sentir el poder de tu Espíritu Santo, porque hay vidas que han dejado de sentir al Espíritu Santo, ya no sienten al Espíritu Santo, sienten que el Espíritu Santo se ha apartado de ellos, pero no, el Espíritu Santo todavía está a tu lado. Eres tú quien has perdido esa comunión con Él, eres tú quien ya no quieres orar con Él. Oh Espíritu de Dios, yo sé que hoy estás tocando esos corazones, y que los corazones se están volviendo a ti, y que las congregaciones que verán esta palabra, que escucharán esta palabra, que verán, Padre, este video, Señor, Padre, volverán, Padre, a tener esa comunión contigo, y te van a dar la libertad, y todo, Padre, paradigma mental será quebrantado, será cancelado en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, declarando, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo entrará a las congregaciones, entrará a los corazones. Declaro que el poder del Espíritu Santo entrará a las vidas, que el poder del Espíritu Santo soplará el poder del Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo, sopla, Espíritu Santo, sopla, Espíritu Santo, sobre cada uno de los que está escuchando este video. Bautiza con tu poder, Espíritu Santo, aquellos que ya no te han sentido, vuélvelos a llenar, dales esa llenura, pon aceite fresco, unción fresca en cada vida que esté escuchando este mensaje. Pon unción fresca, revístelos de tu poder, revístelos de tu poder, Espíritu Santo. Se quema la maldad, se quema, Señor, toda hiel de amargura, toda prisión, Padre, donde las almas están, sean abiertas las prisiones, las cárceles se abren, el yugo se pudre a causa de la unción del Espíritu Santo. Vuelve a arder en los corazones, Espíritu Santo. Vuelve a tocarlos, Espíritu Santo. Que los que están viendo esta palabra vuelvan a sentir las corrientes del Espíritu Santo. Su vida empiece a ser activada, su vida de fe, de oración se active por el poder del Espíritu Santo. Volverás a las pláticas con el Espíritu Santo, porque Él es el que te ha tocado a través de esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús, gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga, bendiciones, y no te olvides de suscribirte a este canal. Amén.